Amén. Bien, así despacio empezamos de esta manera. Cuando alguien quiere fijar una cuerda, cuando alguien quiere fijar algo para que no se mueva, una de las maneras de hacerlo es tomar una cuerda, atarle un extremo y fijar el otro extremo en un punto fijo, fuerte, anclado en el suelo, que sabe que no se va a mover. Y por medio de esa fijación, esa fuerte fijación, ese nudo perfecto, permite que el objeto que ata no se mueva, porque está fijado con una cuerda a un punto fijo que es inamovible. Pero ¿qué ocurre? Aquellos que trabajamos en la calle, en el mercadillo, sabemos un poco de esto de las cuerdas. Atamos cuerdas por todos los sitios. ¿Y qué pasa? Que cuando uno ata una cuerda de la parada a la furgoneta, por ejemplo, uno sabe que cuando cambia el peso de la parada, o cuando hay viento, o cuando hay algún tipo de movimiento, tiene que revisar la cuerda porque la cuerda ha perdido tensión debido a estas diferentes dificultades. Entonces, ¿qué ocurre? Que la cuerda está floja y entonces los movimientos se notan más. ¿Qué tienes que hacer? Volver a revisar la tensión de la cuerda, a volverla a atar para que quede fija y no se pueda mover. ¿Verdad? Saben de lo que estoy hablando, ¿no? Digo esto porque tengo la sensación que en muchas ocasiones ignoramos que la tensión de nuestra cuerda que nos ancla a la cruz, al Evangelio, a la verdad de Dios, por causa de no ser revisada de continuo, y los movimientos y dificultades, creyendo que está tensa y fija, los movimientos la han destensado y está suelta. Y de ahí a las oscilaciones de las personas que supuestamente estamos anclados en la cruz. ¿Me entienden? Ya no estamos alerta como antes, entiéndase tensar la cuerda como esto. Ya no estamos alerta como antes, ya no estamos atentos a todo lo que ocurre. Nos hemos vuelto descuidados en muchas áreas básicas de nuestra vida, perdiendo la tensión necesaria para poder estar anclados como toca en la cruz y poder caminar como corresponde. Es por eso que necesitamos recordar verdades básicas, verdades que damos por hechas, que en su momento fijamos y dejemos firmes y bien asentadas en nuestras vidas, pero que han perdido notoriedad en nuestros pensamientos y han dejado de estar de continuo presente en nuestro día a día, provocando que las cuerdas que teníamos bien tensas ancladas en la cruz estén destensadas y, por tanto, nosotros como creyentes, aunque anclados por su gracia, vamos moviéndonos de un lado para otro. ¿Han entendido esto? Por eso permítanme recordar algo, una vez más, por enésima vez, una vez más, que he venido, que el Señor ponía en mi corazón cuando hablaba con este joven y para la congregación y para mi vida en primera instancia. Algo que creo que si nos lo tomamos de parte del Señor, porque no hay otra manera de tomárselo, y tomamos conciencia de ello una vez más, nuestra cuerda volverá a quedar tensada. Así que, por favor, acompáñenme a Mateo capítulo 10, versículo 34 en adelante. Mateo 10, 34 y leeremos hasta el 39. Y dice la palabra del Señor así, es un texto que hemos leído, predicado, enseñado un montón de veces, pero he aquí una vez más. No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Amén a su palabra. Cada vez se me hace más difícil leer este texto, mis hermanos. Lo que en mi juventud en el Señor
lo pronunciaba como si no pasara nada y lo hablaba, ahora me da terror. Créanme que es así. Pero bueno, todos conocemos esta porción de las Escrituras, estas enseñanzas extremas que nuestro Señor Jesucristo comparte con sus discípulos en particular y con el resto de los discípulos de todas las generaciones a nivel general. Nos encontramos particularmente con Jesús en Galilea, inmerso en ese tiempo que no cesaba de su servicio para con los demás, predicando, enseñando, corrigiendo, liberando, sanando, etcétera, etcétera. Ese tiempo en el cual aprovechaba cada suceso y cada momento para enseñar a sus discípulos las bases esenciales del Evangelio que necesitaban para ellos mismos y para impartir a los demás tras su partida. El capítulo que tenemos delante, que contiene esta porción de las Escrituras, está lleno de todo ese servicio y trabajo de nuestro Señor Jesucristo y de toda esa enseñanza. Vemos cómo Jesús enseña la necesidad de predicar este Evangelio y los manda a sus discípulos, los comisiona, les enseña, entre otras cosas, de que irán a predicar el Evangelio, de que irán a las ovejas perdidas, pero a ovejas acechadas por lobos, si se lo enseña claramente, y concluye enseñándoles, sin omitir ninguna verdad, el precio a pagar tan extremo que conlleva este camino de ser uno de sus discípulos, a tal grado que nos encontramos con esta porción de las Escrituras que acabamos de leer, que expresa sin titubear y sin temor alguno que básicamente aquel que no abandona todo por Cristo no es digno de él. Esto es lo que dice el texto. Aquel que no abandona todo por Cristo no es digno de mí, dice. Mis hermanos, esta es una de las cuerdas más difíciles de tensar. ¿Lo creéis? Y por tanto es una de esas cuerdas que se tiene que tener más atención, ya que es la que se suele aflojar con más facilidad que el resto de nuestros anclajes. Esta cuerda se suele destensar. Es fácil hablar de este mensaje extremo desde una barrera que te protege. Es fácil hablarlo cuando no tienes decisiones en el horizonte importantes que tomar. Es tan fácil. Quizá eres soltero y no tienes responsabilidades familiares. Quizá no tienes una relación apegada con tus padres por cualquier tipo de situación, o bien porque, se separaron de ti o viven en otro país y no tienes esa responsabilidad diaria para con ellos. O quizá tus padres estén en tu misma iglesia que tú, al mismo tiempo que tienes a tus hijos muy pequeños para pensar en decisiones futuras. Por tanto, los conflictos a nivel de familia directa están muy lejos de ti para que te preocupes de ello, poniéndote valentía en tus labios a la hora de predicar, de dejar a todo y todos por Cristo. Porque es muy fácil hablar desde una barrera que te protege. Pero créanme que los tiempos cambian para todos. El camino se estrecha y las decisiones que tenemos que tomar nos llegarán. Es entonces cuando esa cuerda que parecía que estaba bien tensa, yo estoy bien anclado aquí. Es entonces cuando esa cuerda que parecía que estaba segura, cuando llega ese viento recio, nos damos cuenta que no estaba tan tensa. Y creyéndome que iba a estar fijo en un punto, empiezo a tambalearme. Pero créanme que los tiempos cambian. El camino se estrecha y las decisiones a tomar llegan. Y tenemos que tener cuidado con esa realidad. Porque ya no será teoría, porque ya no es predicar de supuestos, porque ya no es predicar a los demás, porque ya no tiene que ver con el otro, sino que tiene que ver con la guerra que llega a tu vida y a tu casa. Que el conflicto ahora no lo tiene el del frente, que el conflicto ahora lo tienes tú. Y eso ya es harina de otro costal. Porque es infinitamente más fácil describir la dificultad ajena que enfrentar la propia. Creo que todos estaremos de acuerdo
que para la mayoría de cristianos, para la mayoría, el reto más difícil que tenemos que enfrentar es el que tiene relación directa con nuestra familia más cercana. Ese es el reto más difícil, el más difícil de todos. ¿Habrán excepciones? Sí, pero es el reto más difícil. Es cierto que las enfermedades son problemáticas y difíciles de afrontar, cuanto más las pérdidas y sobre todo cuando estas son de improviso y en edad temprana, son difíciles y complicados es complicado enfrentar esos diferentes escenarios, es complejo y complicado. Es cierto que las dificultades económicas y la escasez son retos muy difíciles de conllevar, pero creo que todos coincidiremos que lo más complicado para un creyente es tener que escoger entre Cristo y tu familia. Eso es lo más difícil. Eso es un impacto de realidad para todos. Tener que decidir entre Cristo y tu familia. Que nos veamos en la tesitura en la cual que ponernos del lado de la obediencia sea ponernos en una total contraposición a nuestra familia, a la vez que ponernos al lado de nuestra familia sea una total contraposición a Cristo. Eso es lo difícil. Y como decíamos hace un momento, eso es muy fácil hablarlo desde la teoría, desde la grada, pero cuán complicado es hablar esto en medio del ruedo con el toro mirándote a los ojos. Ojo. Saber que tu decisión va a partir tu hogar. Que tu decisión va a provocar que los tuyos te miren mal. Que tu decisión te lleva a tal extremo que incluso te veas obligado en cierta manera a tener que alejarte por la obediencia de tus propios padres, hermanos e incluso hijos. Es por eso que digo sin temor a equivocarme que el reto más grande que tenemos como cristianos es enfrentarnos a las decisiones que ponen en peligro nuestra estabilidad familiar. El reto no es predicar en África. El reto no es venderlo todo y darlo a los pobres. El reto no es poner la otra mejilla cuando es a ti a quien te golpean. El reto es mantenerte fiel a Cristo a pesar de que eso te enemiste con los que más quieres. Ese es el reto. Esa es la dificultad. Pero que esto, mis hermanos, dicho esto, que esto sea una realidad y que quizá muchos de nosotros que ahora hablamos con fuerza, cuando llegue el momento sucumbamos como el que más, no significa que esto no sea verdad y que esto no sea un valor que enseña las Escrituras. Esto es verdad. A lo que me refiero es que a pesar de que esto es extremo y que a pesar de que muchos de nosotros quizás sucumbamos, el Señor no lo permita, el mensaje en nuestros labios y el deseo de nuestro corazón tiene que ser reproducir exactamente el mensaje que Cristo habló, tanto por nuestros labios como por nuestra obediencia. Y este es el mensaje, y este es el principio. Si no anteponemos a Cristo a nuestra familia, no somos dignos de Él. Y aunque todo lo que hemos dicho es verdad, esto también es verdad. Y no tenemos opción. Cristo es lo primero. Pero vayamos un poco más despacio y permítanme explicarme así despacio, ¿vale? Para a ver si entendemos todo lo que aquí encierra y todo lo que nos quiere decir. En primer lugar, ¿a qué se refiere las Escrituras cuando dice que si no dejamos a padre o a madre, a hijos, etcétera, no podemos ser dignos de Él? ¿Qué se refiere con todo esto? ¿Qué quiere decir el Señor con estas palabras? Tenemos que reconocer que utilizar la palabra dignidad, digno de mí, dignidad, aplicada en nosotros, es algo que nos saca un poco del lugar. Porque cualquier persona que conoce un poco las escrituras sabrá que absolutamente nadie es digno de Él. No hay nadie digno de Él.
Las Escrituras nos enseñan, entre muchas cosas, dos verdades fundamentales, entre muchas. Que el único digno es Cristo y que el hombre no tiene dignidad suficiente para acercarse a Cristo con sus propios méritos. Son dos verdades muy claras. Respecto al hombre, la Biblia dice cosas como en Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia y caminos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Romanos capítulo 3, versículo 10 en adelante dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una y se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Mateo 8:8, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra, etcétera, etcétera. No soy digno. Sin embargo, en cuanto a Cristo, dice la Escritura algo muy diferente, como por ejemplo en Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 y Apocalipsis capítulo 5, versículo 9, todo ese compendio de la majestuosidad del Señor. Dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos, y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno, noten, de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo, y lloraba yo mucho, dice la palabra, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo, no llores. He aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos, porque Cristo es digno. Por eso dice el versículo 9, y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Su dignidad es la que nos dignifica y no al revés. Por tanto, si ya hemos establecido que nadie es digno para acercarse a Él, ¿cómo es que Cristo ahora nos dice que hay ciertos parámetros, ciertos requisitos a cumplir para ser dignos de Él? Parámetros como amarlo a Él más que a nuestros propios familiares. ¿Qué es esta aparente contradicción? Para entender esto simplemente tenemos que comprender en qué contexto y en qué forma se aplica digno o dignidad en esta porción de las Escrituras. En este texto, cuando se utiliza la palabra digno, en ninguno de los casos se refiere a una dignidad personal, escuchen, meritoria para estar delante de Él y ser acepto, y mucho menos una dignidad meritoria en un contexto de salvación. Para nada. Sino que se refiere, escuchen bien, a las cualidades necesarias que se requieren en este caso para ser uno de sus discípulos. Miren, la palabra que encontramos para digno en este texto viene del griego y es la palabra axios. Esta palabra en su raíz más básica, escuchen, significa tener un peso equivalente. Axios, digno, tener un peso equivalente. Es por eso que esta palabra se utilizaba en la antigüedad en los mercados para los pesos que se ponían en balanza. En otras palabras, un peso digno, un peso axios, era un peso equivalente a la balanza que se ponía. Esta misma palabra, con un significado similar, es la que encontramos en las Escrituras. Esta misma palabra que se utilizaba en el mercado para un peso equivalente, en el mercado un peso digno. Por ejemplo, leemos en Lucas capítulo 10, versículo 7, dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario, dice la Escritura. En este caso, podemos ver cómo la dignidad para el salario que se percibe se basa en el trabajo que este obrero realiza. Este hombre merece un salario equivalente al trabajo que realizó. Trabajé ciertas horas y es digno de que le den un salario equivalente a lo que hizo. ¿Entienden?
O como cuando leemos en Mateo capítulo 3, versículo 8, haced pues frutos dignos de arrepentimiento, dice la palabra. Estos frutos dignos de arrepentimiento tienen que ver con las obras que corresponden a un verdadero arrepentido, o sea, el fruto equivalente a la vida arrepentida verdadera de un creyente. ¿Me siguen? Así pues, entendiendo lo que en realidad significa la palabra digno en un contexto bíblico, entendemos que en ninguno de los casos se refiere a los méritos que uno alcanza para poder ser salvos o para poder presentarse delante de él, ya que no hay mérito humano para poder hacerlo, sino más bien se refiere a las acciones equivalentes y necesarias en cuanto a lo que se requiere y se nos exige para ser uno de sus discípulos. Dignidad igual a el fruto y obediencia equivalente por ser uno de sus discípulos. A la entrega, servicio, abnegación, sacrificio, obediencia que se requiere para poder ser digno de él. O lo que es lo mismo, vivir de forma equivalente al llamado al discipulado. Eso significa ser digno de mí. Que vivas en equivalencia al llamado que te he hecho. Como bien decíamos al inicio de esta reflexión, creo que aún no hemos llegado a ser conscientes de la dimensión e impacto del mensaje bíblico que pusimos en nuestros labios. Es cierto que fue y sigue siendo un mensaje verdadero y se tiene que seguir reproduciendo en nosotros. Es el Evangelio en su estado más puro, la forma de compartir la verdad que el Espíritu usa para transformar los corazones de una forma verdadera, predicar la cruz de Cristo sin aditivos, sin colorantes, sin pasar la mano, explicándolo tal cual la Escritura nos enseña. Pero mucho me temo que no hemos llegado a ser conscientes de lo que nuestros labios confesaron, de lo que nuestros labios hablan, de lo que nuestros labios predicaban. Se han citado las Escrituras con tanta ligereza en ocasiones. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Y decían a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Citando a Lucas. Textos verdaderos, pero muy lejos de nuestras conciencias y de lo que en realidad entendíamos de lo que significaba. Y vuelvo a repetir, la ligereza no está en las palabras, ni en el mensaje, ya que este es fiel y verdadero. La ligereza consiste en no ser conscientes de lo que hablamos, en decirlo con demasiada rapidez y sin temor de que eso precisamente se me está diciendo a mí primero. Y es por eso que es nuestra responsabilidad recordar y confrontarnos con estas verdades para traerlas a la esfera de nuestra realidad y entender que no se trata de un sermón extremo y verdadero, sino un sermón extremo y verdadero que se debe materializar en una vida extrema y verdadera. Porque en ninguno de los casos la solución reside en transformar y bajar el mensaje para que se adapte a nuestra vida, sino elevar nuestra vida a la exigencia del mensaje. Las Escrituras están tan llenas de estos ejemplos, de hombres de Dios que predicaron estas verdades, pero que las comprendieron de tal manera que su ejemplo fue esa señal, esa marca distintiva que corroboraba lo que sus labios confesaban. Ya estuvimos hablando hace poco de Abraham, ¿verdad? En Génesis 12, porque el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y es como hizo el padre de la fe. Salió en pos de una voz que nunca había escuchado, en pos de una tierra que nunca había visto, solo completamente dejando todo lo que conocía por perfecta fe. Lo que confesaba con sus labios, lo vivió con sus decisiones. ¿Qué decir de Moisés? Moisés no estaba entre medio de los esclavos.
que va, dice la Escritura en Éxodo capítulo 11, versículo 3, y el Señor dio gracia al pueblo en los ojos de los egipcios, le dio a él. También Moisés era tenido por gran varón en la tierra de Egipto, a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Moisés era bien visto por todos, un judío que todos sus hermanos y compatriotas eran esclavos y él viviendo fuera de eso con el beneplácito de la jet set del palacio. Sin embargo, renunció a ser hijo de la hija de Faraón para participar de los vituperios de sus hermanos porque Dios lo llamó. Por eso dice Hebreos, por la fe ya hecho grande, rehusó llamarse así. Fe, mis hermanos. Conciencia de lo que se habla practicado en la vida. Pero así podríamos tirarnos toda la tarde. ¿Qué hay de sus discípulos? Todos y cada uno de ellos. Dice la Escritura en Mateo capítulo 4, versículo 18 en adelante. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, su hermano que echaba la red en el mar porque eran pescadores, y le dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Y esta expresión se repite ante todos los llamados de sus discípulos. Dejándolo todo al instante, lo siguió. Mateo, siendo recaudador de impuestos, lo deja. Juan, todos los que el Señor llamaba. Dice cuando estaban los hermanos hijos de Zebedeo, dice que estaban con su padre pescando, y el texto nos señala que dejando al instante las redes y a su padre, matiza, lo siguieron. Porque una red es fácil dejar, pero a un padre. Pero dejando las redes y dejando a su padre. Porque este es el llamado. Porque esta es la realidad. ¿Qué hay de Pablo? Porque todo lo tengo por basura, por amor a Cristo, por ganarlo a Él. El llamado fue extremo, pero la respuesta de los suyos fue inmediata, en consonancia y en equivalencia al llamado que tenían delante. Fueron dignos de él porque su respuesta fue consonante al llamado. Son dignos de él porque antepusieron a él por encima de todo. No se trata de dignidad personal, se trata de entender cuál es el llamado, el cual he sido llamado. Por tanto, mis hermanos, no confundamos el llamado y el propósito. No estamos llamados en primera instancia a reproducir un mensaje. Estamos llamados a vivirlo. ¿Se han dado cuenta que el llamado se ha simplificado a reproducir un mensaje que muchas veces no se vive? Yo soy fiel a Cristo. ¿Y saben por qué nos creemos a veces fieles? Porque reproducimos un llamado verdadero. Pero el llamado, en primera instancia, no es a reproducirlo, es a vivirlo, porque el llamado no va para el vecino, el llamado en primera instancia va para usted y para mí. Por tanto, vivir el llamado no es reproducirlo, vivir el llamado es vivir el llamado. ¿Entienden esto? Pero centrémonos un poco más a la demanda que nuestro Señor Jesucristo hace respecto a los pormenores y pormayores de este llamado. Concretamente con nuestros familiares. Lo primero que nos deja bien claro el Señor es que su propósito, su labor, no está condicionada, escuchen bien, esto es importantísimo, la labor que el Señor nos demanda no está condicionada ni con cláusulas de nivel familiar. La familia no es una cláusula que condicione el llamado. El llamado es el llamado. ¿Están conmigo? Para muchos cristianos en la actualidad, hablar de lo que provoca el llamado, hablar de división dentro del seno familiar, es hablar de un evangelio falso y extremista que no tiene que ver con Cristo ni con la Biblia. Eso dicen muchos. No sé, ya que ellos no conciben de ninguna de las maneras que Cristo provoque una división dentro del propio seno familiar, ya que el evangelio que ellos entienden es un evangelio con un amor que ellos explican que no contempla ningún tipo de adversidad, de rotura, de mal, de daño. No lo observa.
Pero esta porción de las Escrituras, ¿acaso no muestra todo lo contrario? ¿Acaso nos lo estamos inventando nosotros? Mateo capítulo 10, versículo 34 dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. ¿Esto lo hemos dicho nosotros? Jesús empieza diciendo que no penséis que he venido a traer paz a la tierra. Y si lo dijo es porque lo pensaban, porque Jesús sabía lo que había en el corazón de los hombres. Los miraba y sin necesidad de que dijeran nada, hace así, no penséis que he venido a traer paz, porque sabía que ellos pensaban eso. Que no he venido a traer paz, he venido a traer espada. Ellos no lo podían entender así. La venida del Mesías para en aquel tiempo iba asociada a la era mesiánica, al tiempo de paz definitivo, a un poder superlativo que expulsaría a la mano opresora y reconstituiría el reino de Israel y la paz a su pueblo. Su advenimiento, su persona, tenía que provocar eso, pero en realidad provocó todo lo contrario, un malestar. Por tanto, la espada que menciona tiene que ver con su persona y su mensaje. Su persona y su mensaje, ya que tanto identificar a Cristo como al Mesías, como vivir en consonancia con su enseñanza, desestabilizaría y dividiría los hogares entre aquellos que lo sigan y aquellos que lo desprecian. Porque antes que la paz es necesaria la espada. Es por eso que continúa el texto diciendo, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa, porque Cristo provoca esto. Me sigue sorprendiendo cómo estas personas que desaprueban e identifican la división dentro del seno familiar como algo que tiene que ver exclusivamente con la maldad de los hombres, cuando es Cristo en su propia voz que dice, he venido a poner disensión. Lo dice Él. La palabra que se utiliza para disensión, dijazo en griego, tiene que ver con separación. He venido a separar, porque como que tengo que unir a lo mío, lo que no es mío se separa. Por tanto, cuando llega la división en este contexto, no es el hombre ni su maldad la que lo provoca. No son cristianos radicales que se han inventado un evangelio extremo que separa porque sí, sino que es Cristo quien lo provoca. Y esta separación no son con los compañeros de trabajo, ni con los pecadores de otro país, ni con el vecino del cuarto primera, sino que el texto utiliza padre, madre, hija, nuera, suegra, y por si no hubiera duda remata que los enemigos serán los de su propia casa. Para que no haya duda, que no te equivoques, que la enemistad la tendrás en el seno de tu hogar. ¿Y esto por qué? Muy sencillo, porque, escuche bien, porque ni siquiera los lazos familiares son suficientes para que aquellos que no tienen a Cristo puedan soportar a aquellos que sí lo tienen. No son suficientes para aquellos que no tienen a Cristo soporten y los amen a pesar de su fe en Cristo, aunque sean familiares tan directos. No son suficientes esos lazos. En otras palabras, no es suficiente que alguien sea padre de, hijo de, hermano de, para que tu fe en Cristo sea soportable. Nunca tu fe en Cristo, si es verdadera, será soportable para aquel que tienes cerca, si no lo tiene. Y entendamos esto bien. Este rechazo, desprecio y malestar no tiene que ver con una confesión, no tiene que ver con que tú confieses a Cristo. Ya que la mayoría de personas, incluso quizá padres, ateos confesos, pueden lidiar con las creencias de sus hijos. Soy ateo confeso y mi hijo es creyente, puedo lidiar. Mientras que estas creencias estén solo sobre el papel,
sobre su mente y su conciencia, sobre quizá la asistencia regular a alguna congregación, e incluso se puede extender algún tipo de ritual o costumbre de esa fe que profesa. Hasta ahí lo respeto. Soy ateo, dirá el padre, mi hijo es creyente, lo respeto, no pasa nada. Pero el rechazo no viene por ahí, sino que el rechazo es causado porque el cristiano, cuando éste es verdadero, no solo confiesa, no solo acude a la iglesia, no solo tiene ciertos rituales y costumbres, el cristiano verdadero vive, camina, abandona, señala, deja, se separa, adquiere nuevas formas, entiende de manera diferente. El creyente vive. Por tanto, no les molesta que lo confieses, les molesta que lo vivas, ya que cuando lo vives, tu forma de vida afecta a la suya. Mis hermanos, seamos realistas, que dentro de un seno familiar ciertas personas vayan a la iglesia cada domingo o de vez en cuando y digan que son cristianos y vayan a alguna reencuentra y organicen algunas cosas y quizá presenten los alimentos o alguna cosa así, no desestabiliza ningún hogar. El hogar se desestabiliza cuando ese creyente verdadero dice ¡no! A lo que es cultura y sangre en el seno de un hogar. Y pone a Cristo por encima del Padre, por encima de la madre, por encima del hermano, por encima del hijo. Ahí está la dificultad. Así pues, mientras que el Cristo que se confiesa es tolerable, el Cristo que se vive es aborrecible. El Cristo que se confiesa se tolera, pero el Cristo que se vive se aborrece. ¿Por qué ha cambiado a mi hijo? Ha cambiado a mi mujer. Ha cambiado a mi hermano. Ya no es el mismo. Ya no está conmigo. Ese se aborrece. Pero que vayas al culto el domingo y el lunes estés conmigo como si nada, a mí eso no cambia ni rompe los hogares. ¿Entienden esto? A esto es lo que se refiere este mensaje. Esto es la equivalencia, la dignidad que Cristo habla. Pero hablando de aborrecer, me dejan un poco más, que ya vamos recta final. Hablando de aborrecer, precisamente esta palabra es la que se usa en la parte final de nuestra porción de las Escrituras, al menos de la forma y expresión que utiliza el Evangelio de Lucas, el sinóptico de el paralelo a este texto de Mateo que tenemos delante hoy nuestra. En Lucas capítulo 14, versículo 26, que encontramos su paralelo en el sinóptico, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a padre y a madre y a mujer y a hijos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Ve? Digno de mí, mi discípulo. Tenemos que recordar que la forma de expresión que se utiliza es impactante para cualquiera. No se me pierdan que es importante. Ya que sin contexto, sin conocimiento de lo que en realidad significa, esta palabra, aborrecer a madre, padre, hermano, hijo, puede descolocar a cualquiera. No obstante, antes de explicarlo, tengo que decir que la pretensión de Cristo no es livianar la situación. ¿Me siguen? Él utiliza esta expresión precisamente para provocar esta incomodidad e impacto en los que lo escuchan. Él quería que su audiencia quedara impactada tras su mensaje. Lo quería, porque él sabía que el mayor apego que un ser humano tiene, lo tiene con sus seres queridos más directos, y que en consecuencia ese apego provoca el alejamiento de su llamado y de su persona. Por eso les habla con este impacto de mensaje. Es por eso que no le importa utilizar este tipo de expresión, para que su audiencia tenga claro cuál es el precio a pagar y cuáles son las consecuencias de llevar la cruz. Una vez dicho esto, aclaremos y volvamos una vez más
¿A qué quiso decir con esta expresión? La palabra aborrecer, no se me pierdan aquí, aunque en su raíz etimológica es equivalente en ciertos contextos a odiar, no significa odiar tal cual, sino más bien, escuchen bien, amar menos. No tenerlo como mi primera prioridad, apartarlo de mí. Eso es lo que significa aborrecer aquí. Podemos ver en Génesis capítulo 29, 30 y 31 lo siguiente. Cómo Jacob amaba a Raquel más que a Lea, todos lo sabemos, ¿verdad? Y en los versículos siguientes, Dios expresa ese amor de Jacob por Raquel como aborrecimiento hacia Lea. El amor que tenía de Jacob a Raquel por encima de Lea, más para adelante Dios expresa ese amor de Jacob por Raquel más que a Lea como un aborrecimiento hacia Lea. Génesis 29:30 dice, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años. En el versículo 31 dice, y vio el Señor que Lea era menospreciada, sané, en hebreo que es aborrecible. Lo vuelvo a leer. Y vio el Señor que Lea era aborrecible y le dio hijos, pero Raquel era estéril. ¿Notan? Como la prioridad de Jacob hacia Raquel lo entiende Dios y lo expresa como aborrecimiento hacia Lea. Pero en ninguno de los casos este aborrecimiento tiene que ver con odio o con maltrato, porque jamás Jacob odió a Lea, sino con una orden en las prioridades. Dicho de otra manera, para Jacob, Lea estaba por debajo de Raquel en el orden de su prioridad. Pues este mismo ejemplo es el que vemos con Jesús y la forma de sus enseñanzas para los que le siguen y la relación con sus familiares más directos. Por eso mientras que leemos, escuchen, mientras que leemos en Lucas capítulo 14, si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y madre y mujer y hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Pero en el texto paralelo de Mateo que tenemos delante, dice, el que ama a padre, a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo, a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Entienden? Por tanto, lo que la Escritura nos quiere decir con todo esto es que no es que dejemos de amar a nuestros familiares, sino que amemos más a Cristo. No te está diciendo para ser digno de Cristo odia a tu padre. Te está diciendo para ser digno de Cristo ámame más a mí que a tu padre. Ama a tu padre, pero si es un mandamiento. Pero ámame más a mí, dice el Señor. ¿Entienden esto? Y este amor hacia Cristo no tiene que ver con cantar alabanzas y con decir he decidido seguir a Cristo y lo dejo todo quedó atrás y todas estas alabanzas que se encantan en ocasiones sin conciencia de lo que se habla, ni asistir a una congregación, ni echar a la ofrenda porque es lo que toca. Este amor consiste en ponerlo todo por encima de Cristo. A Cristo por encima de todo. A Cristo por encima de todo. Lo que significa que Cristo debe estar por encima de nuestro padre, de nuestra madre, de nuestro hijo, de nuestra hija, incluso por encima de nuestra propia vida. Así pues, explicado todo esto, cuando tenemos delante de nosotros la difícil situación de tener que decidir entre Él y nuestros seres queridos, es difícil, amén, que lo es. Pero esa es la exigencia y la Escritura es clara. Si lo elegimos a Él, seremos dignos de ser sus discípulos. Si no lo elegimos a Él, no seremos dignos. Es lo que dice la Biblia, mis hermanos. Y no podemos adulterar su mensaje. Por eso, mis hermanos, que lo más probable
que no nos equivoquemos cuando decimos que mientras que todos aquellos que son alcanzados por su gracia serán salvos, ¿lo creéis? Nosotros no somos salvos por méritos, sino por gracia. Por tanto, todos aquellos que son alcanzados por su gracia serán salvos. No todos seremos capaces de ser verdaderos discípulos. Esto es así. No todos tendremos la capacidad de dejar la red y a nuestro Padre. No todos tendremos la capacidad de dejar el banco de los tributos que nos da recursos y prestigio. No todos decidiremos como toca cuando tengamos que tomar y tengamos delante la responsabilidad de decidir entre nuestra familia o Cristo, porque no todos podremos estar al frente. No todos tendremos derecho ni testimonio para tener voz. No todos podremos ser ejemplos para otros. Muchos de nosotros no nos tocará otra que esperar en un rincón pidiéndole al Señor a que Cristo regrese pronto o arregle aquello que nosotros no tenemos voluntad de arreglar con nuestras fuerzas. Pero no se equivoquen. Quedarse en la última fila no es la buena opción, sino la consecuencia. Algunos que no quieren pagar el precio se refugian en sus propias opiniones detrás de una pila de sillas. Yo no soy digno, yo no tengo capacidad, yo me quedaré atrás sin que nadie me vea. Pero se tiene que tener muchísimo cuidado con todo esto. Porque el que se expresa así en ocasiones puede estar muy confundido. En ocasiones estas personas se ven bien y no ven su pecado, no contemplan su desobediencia, solo creen que no tienen lo necesario para estar al frente. Pero eso no es cierto, lo tienen, ya que en cuestiones de obediencia todos los hijos de Dios están capacitados para ello. Por medio de su Santo Espíritu que nos da fuerza y por medio de su palabra que nos da dirección. Y en cuestión de llamado, el llamado no es para algunos. El llamado a ser su discípulo es para todos. Por tanto, el no sirvo, el no estoy capacitado, el me quedaré atrás, con este fondo que hemos expresado, solo muestra un desajuste en el alma y en la comprensión de la situación que tiene desajustada, lo que propicia que el arrepentimiento verdadero nunca llegue y no se cumpla con el llamado a ser un discípulo de Cristo. Solo cuando la persona reconoce su situación, admite que no se trata de que no tiene los recursos necesarios, sino de su pura y llana desobediencia, es cuando la última fila, el apartarse de todo, tiene sentido y buen fondo. Porque ya no es alguien que se refugia tras una falsa humildad y una mala comprensión de su situación, sino alguien sensato, que entiende su condición, que entiende su desobediencia y por eso se aparta de las primeras filas, pero nunca de su presencia. Gloria al Señor por eso. Esperando que Dios perdone el pecado, esperando que Dios restituya todo lo perdido para que vuelva a militar como siempre. Para vivir nuevamente como un verdadero discípulo. Y lo creo con todo mi corazón. Porque mi Dios restaura. Mis hermanos, sé que todo esto es duro. Es extremo y muy difícil de realizar, no obstante, no creen que merece la pena. Merece la pena. Porque tenemos a un Dios que paga. Es extraño, pero tenemos a un Dios que recompensa. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, verso 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo. Mateo 6, 19, 20, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones y minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo donde la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones ni minan ni hurtan.
recompensa para lo malo y recompensa para lo bueno, teniendo tesoros en el cielo. Marcos capítulo 10, versículo 29, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que no haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo casas, hermanos, madres, hijos, tierras, con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Porque aunque pierdas tu casa sanguínea, mira tu casa. Mira cuántos hermanos, padres, hermanos, hijas el Señor nos da. Y después de todo esto, la vida eterna. ¿Qué te parece? Pero recuerda esto, conclusión, que la mayor de todas las recompensas, la mayor recompensa de la santidad es la propia santidad. Ya que la santidad, el apartarte, el ser su discípulo, te permite ¿el qué? Caminar con él. Amén. El ser su discípulo te permite compartir su mesa, viajar en la misma barca, calentarte en la misma hoguera y recostarte sobre su mismo pecho. Porque aquellos que son discípulos van donde Cristo va y caminan por donde Cristo camina, dándonos acceso a aquel que nos salvó. Por tanto, mis hermanos, tenemos que recordar algo importante para poner esto en práctica sin desfallecer y poder tensar esa cuerda que quizá al principio del culto estaba sin tensar. Y es que esta exigencia no te la está exigiendo ningún pastor, ninguna regla de fe de ninguna iglesia. Este llamado extremo te lo está exigiendo Cristo. Amén. Solo Él, no yo. Allá donde vayas fuera de esta iglesia, si acudes a un lugar donde tienen la Escritura por el todo, te dirán lo mismo. Lo mismo, porque no hay otro mensaje. Cristo tiene que estar por encima de todo. Así que el Señor nos ayude. Nos ayude a mirarlo a Él y a poder estar preparado en el momento de la dificultad, bien afianzados a la cruz para poder seguir caminando. Dile a tu cabeza, vamos a orar.